prestigioso medio de comunicación, que por suerte lo encontré en Facebook y me encantó muchísimo. Vi algunos videos de ustedes, las entrevistas que hacen, y me parece que son unos periodistas, son periodistas de investigación, y eso es bueno. Yo siempre a lo largo y ancho del país vengo diciendo de que el periodismo debe de ser investigativo, para llegar a la realidad de la información. Y por eso estoy con ustedes y estaré siempre con los medios de comunicación que abran las puertas a los grupos prioritarios. Porque muchos medios de comunicación no entienden lo que dice la ley, o no la quieren entender, o no la quieren leer, donde artículos específicamente dicen sobre la comunicación que debe permitírsele dar información de los medios de comunicación, o permitirle a las personas con discapacidad difundir los trabajos, las necesidades que tienen dentro de sus comunidades o a nivel nacional. ¿Ustedes ya tienen vida jurídica? Sí. Ya. Efectivamente, traje incluso... ¿Y vida jurídica con sede en Quevedo? En Quevedo, sí. Para este Frente Nacional. Sí, es un Frente Nacional. Les puedo hacer una reseña sobre por qué se creó este Frente Nacional. Yo soy producto de un accidente de tránsito, donde yo perdí 15 centímetros de fémur, y me dije, después de un año calendario haber estado yo en cama, donde yo no me podía mover. Cuando ya comencé a dar mis primeros pininos, porque me cortaron 15 centímetros de fémur, se me quebró esta mano, que tengo aquí, del dedo índice, el pómulo, la ceja. Un accidente de tránsito bastante fuerte. Fuertísimo. Yo iba en calidad de pasajero en el transporte Saracay a Guayaquil, y se chocó con un transporte espejo a la altura de Zapotal. Bueno, una vez que yo recuperé, comencé a caminar, dije, Señor, tú me diste una nueva oportunidad de vida, y ¿qué es lo que es el deber? En agradecimiento a esta nueva oportunidad de vida que me das, voy a trabajar, a luchar y a defender los derechos de las personas con discapacidad, de la discapacidad primero. Vine y planteé la creación de este Frente Nacional, y me di cuenta que dentro del accionar que venía realizando como defensor de los derechos de las personas con discapacidad, pude hacer un estudio muy minucioso y darme cuenta que dentro de la discapacidad, el altísimo porcentaje que son de discapacidad son adultos mayores. Entonces, ¿cómo podemos, dije yo, desvincular, cómo podemos desasociar al adulto mayor con las personas con discapacidad? Entonces dije, no, aquí el frente hay que crearlo, es para los adultos mayores, o para las personas con discapacidad y adultos mayores del Ecuador. Y fue así que presenté mi propuesta al MIES, tuve la acogida respectiva, donde me dieron su aprobación. Aquí la tienen, la certificación, ¿sí? Aquí la tienen, no sé si habrá la cámara. Aquí lo podemos acercar a la cámara. Ahí está. A ver, este es el documento que les acredita. Que me habilita. Sí. Ya, este documento que les crea el Frente Nacional, el ámbito de acción de ustedes, están recibiendo que se asocien. Iniciaron quizás con amigos de Quevedo, de la zona, pero no, a nivel nacional, con amigos a nivel nacional, pero poquísimos. Poquísimo, claro. Nosotros pues comenzamos, qué sé yo, con uno. Va creciendo el Nosotros grupo. Tenemos alrededor, más o menos, ahorita en este momento, de unas 5.000 personas. 5.000 personas ya agrupadas en el frente. Agrupadas, sí, en el Frente Nacional. ¿Y cuál es el objetivo principal de luchar? El objetivo que dice claramente el Frente Nacional es la reivindicación por los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores del Ecuador. Y eso es lo que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes son fieles testigos que en todas las ciudades, casi en todas las ciudades del país, se han creado organizaciones sociales como asociaciones, federaciones, fundaciones, pero no las crearon con la característica que tiene el Frente Nacional. La característica del Frente Nacional es exclusiva: luchar, defender los intereses y los derechos de las personas con discapacidad adulto mayor. Las asociaciones, federaciones y fundaciones que se crearon no hacen ese trabajo, a tal punto que se han olvidado que la primera herramienta que debe de tener las personas con discapacidad adulto mayores es la ley. Es la ley. Si tú no tienes ley, tú no tienes cómo defenderte. Si no conoces de la ley, no te defiendes. Entonces, de allí es que me he ganado enemigos de las asociaciones, federaciones y fundaciones, porque les he dicho la verdad. Crearon organizaciones sociales con el
con la única y exclusiva finalidad de lucrarse el presidente, los directivos, lo que no hacemos nosotros. Acá es un frente nacional. ¿Y han creado núcleos en las diferentes provincias? Sí, tenemos, claro, tenemos. ¿En cuántas provincias? Y seguimos, casi en todas tenemos nosotros, casi en todas las provincias, excepto Galápagos. Ya. No tenemos, nosotros tenemos núcleos, células. ¿En Cotopaxi lo tienen? Aquí, claro, aquí tenemos nosotros al compañero Edison, que es de profesor en un colegio, que incluso vinimos a hacer la defensa de él el año pasado. ¿Edison Molina? Edison, no es Molina, Edison. Bueno, se me escapa el apellido. Es un docente. Sí, un docente. Venimos a hacer la defensa porque hubo una violación de derechos. Él, ¿cuántos años ha venido laborando específicamente en su materia y en el espacio físico adecuado para él? Él es una persona con discapacidad física. Él anda en un cuadrón. Él entraba hasta la aula con su cuadrón. De un momento a otro se violenta el derecho de él y se lo cambia. Se lo cambia dos cosas. Primero, del espacio físico que era el adecuado, las adaptaciones estaban adecuadas para él. Se lo cambia a otra especialidad de la materia, que no era la de él, a tratar con niños menores, que ustedes saben que por excelencia el niño es inquieto, lo cambia. Y nosotros solucionamos. En un día le dije que si no le pusiéramos una acción de protección inmediatamente. Y enseguida lo pusieron en el lugar que él trabajaba. Esas son las acciones que venimos realizando nosotros, por ejemplo. ¿Ya? Y he venido aquí a este medio de comunicación es con la finalidad de hacer conocer cuáles son, no todos, porque aquí nos llevaríamos todo el día, los derechos. Por ejemplo, en este momento, en este mes, que es el mes que tienen que pagar los impuestos prediales, los adultos mayores y personas con discapacidad, hacer conocer los derechos, por ejemplo, sobre los pagos prediales. ¿Por qué? Porque en algunos, y no en algunos, casi en su totalidad, aprovechándose de la autonomía que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, hacen tabla rasa del adulto mayor. La semana pasada pusimos una acción de protección en Urdaneta porque el gas municipal, el gobierno autónomo descentralizado de Urdaneta, justamente está cobrándole completo a los adultos mayores. No le da la exoneración que les corresponde. No le da la exoneración, no se cumple el artículo que determina, el artículo 14 del adulto mayor, donde expresa claramente que no debe de pagar. Si se lo voy a leer, porque eso es tan importante para la colectividad, para sus familiares, porque tenemos adultos mayores que ya ellos no entienden, no escuchan. Entonces, para eso tienen la familia. Tienen sus hijos, tienen algún familiar que puede hacer eco para que su padre, su tío, su familiar goce de ese derecho. ¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 14 de las exoneraciones? Toda la persona que ha cumplido 65 años de edad y con un ingreso mensual estimado en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un patrimonio que no exceda 500 remuneraciones básicas unificadas, estará, esta palabra es la que no les gusta a ellos, estará exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales. Para la aplicación de este beneficio no se requiere la declaración administrativa previa, provincial o municipal. Ya, ustedes escucharon qué dice la ley, pero sin embargo, por gozar de la autonomía, los gobiernos autónomos descentralizados aplican otras cosas, las tasas. Que la tasa de esto, que el administrativo, que esta cuestión, y le meten la mano al bolsillo al adulto mayor. Y le dicen, usted está exonerado de impuestos, pero no de tasas. No de tasas. Y le quieren cobrar las tasas. Efectivamente. Pero aquí no dice, gozan de la cuestión del privilegio de la autonomía. Y eso dice que lo hacen en base, hay unos que por lo menos se han tomado la delicadeza de hacer una ordenanza y están legislando en base a la ordenanza. Hay otro que solamente dice, en sesión de consejo se aprobó. En sesión de consejo se aprobó y lo ponen en la práctica. Cuestiones que están violentando un derecho al adulto mayor. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ley de la discapacidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, sobre los impuestos? Y esto no lo quieren hacer prevalecer, pero cuando no lo quieren hacer prevalecer es por cuando la persona con discapacidad o sus familiares desconocen de esta ley. Y yo siempre me pongo de ejemplo yo. En Quevedo, he hecho prevalecer mi derecho. ¿Qué dice, por ejemplo, sobre los impuestos prediales?
las personas, escúchense bien, porque ¿Artículo? ustedes... ¿Vale? ¿El artículo que vas a leer? 75. 75. De la ley orgánica vigente. Las personas con discapacidad y o las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad tendrán la excepción. Y esto es lo que no les gusta, pues. ¿Escucharon bien ustedes? Las personas con discapacidad y las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo la protección o cuidado a las personas con discapacidad tendrán la excepción. Es decir, si tú me cuidas a mí, me garantizas mi vida en tu domicilio, en tu casa, tú gozas del mismo derecho que lo tengo yo, del 50%. Y eso no quieren aplicar por los gobiernos autónomos. Pero ese es el trabajo, la lucha que estamos haciendo nosotros. Y ya tenemos antecedentes, ya tenemos precedentes también que hemos ganado nosotros estas luchas. Claro, pero ese beneficio es sobre un predio. Si tiene ya muchos predios, ya tiene que pagar. En eso, ¿no? Nosotros somos muy de acuerdo, estamos muy de acuerdo en la cuestión, pero dices que se exonere en uno, por lo menos, ya. Sí. Pero no quieren hacer prevalecer la presencia de la persona que cuida a esta persona con discapacidad. ¿Ya? No quieren. A ver, por ejemplo, los predios no están a mi nombre, están a nombre de mi señora. Ella es persona buena y sana, yo soy la persona con discapacidad. Pero es la que me cuida, la que me protege, la que me da manutención a mí. Ella goza del derecho mío. Correcto. Pero eso no quieren entender. ¿Alguna interrogante que tengan ustedes al respecto? Sí, bueno, muy claro, ¿no? En cuanto a la defensa de los derechos de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Y otra de las situaciones también que han alertado varios grupos es de que se está vulnerando los derechos, no solamente en el tema de pago de tributos, sino qué pasa con el tema de salud. Que no hay la atención necesaria, incluso ahora se conoce de que el pago a las dializadoras que en su momento se ofertó, no se lo ha hecho, siguen quejándose, siguen adultos mayores, siguen personas con discapacidad necesitando de estos tratamientos, pero que no se los puede realizar. Ya, nosotros hemos impulsado una campaña muy grande y nos hemos unido justamente a los compañeros que se hacen la hemodiálisis. Hicimos un paro, no sé si ustedes se enteraron. Cuando hace como unos 4 meses atrás, creo 3 meses atrás. Cerraron la vía. Sí, claro, cerramos la vía, nosotros cerramos el anillo vial, el anillo vial. Se hizo en Vince, hicimos un levantamiento a nivel nacional sobre este tema y lo impulsábamos nosotros como Frente Nacional. Era justamente por la negligencia de un gobierno inhumano, que incluso perdimos vida nosotros, perdimos 5 vidas, compañeros que les tocaba en determinados lugares de la provincia de Los Ríos hacerse las diálisis, pero estaban cerradas. Y fue el caso, por ejemplo, de Quevedo, que les tocaba hacerse las diálisis y por no haber diálisis en Quevedo, tomaron la decisión de buscar otra ciudad poderse hacer. Y viajaban a Santo Domingo a hacerse la diálisis. Ahí se fue un carro al abismo y se mataron 2. Ahí se mataron 2. En otra parte también de otra ciudad, lo mismo sucedió. 5 personas, 5 ciudadanos, 5 personas con discapacidad perdieron la vida. Y así el gobierno indolente no ha podido todavía pagar hasta el día de hoy lo que le deben a las proveedoras de servicio de las diálisis. Esos son lo que estamos impulsando nosotros, porque la ley es clara. El derecho a la salud es constitucional. Claro. El derecho a la salud lo ampara la Constitución, es un derecho que tenemos nosotros inalienable, que tenemos que nosotros tener como personas con discapacidad, y la ciudadanía, la sociedad civil también, es un derecho, pero sin embargo los gobiernos de turno hacen tabla rasa de esta cuestión. Miren lo que sucedió la semana pasada. Un compañero, no sé si tenga a mano, mi señora que tenga a mano, la fotografía. Envían una fotografía al grupo de nosotros de un compañero que sus 2 extremidades inferiores estaban mutiladas. Se había ido él al departamento del municipio de Quevedo a solicitar una silla de ruedas. No hay. Se fue al MSP, al distrito del MSP, se fue. Tampoco. Que tenía que llenar un formulario para enviarlo, para que lo aprueben. Nos enviaron a nosotros, y con el debido respeto, hay que decir las cosas como son, le envié enseguida la comunicación a nuestro candidato presidenciable, que tenemos un candidato presidenciable, que tengo que decirlo. Se trata del ingeniero Carlos Rabascal, porque es persona con discapacidad. Ese es nuestro candidato. Lo llamé, hablé con él y le dije que por favor nos ayude
nos ayude para que con el 50% nos ayudó y nosotros pusimos el otro 50%. Le hicimos la entrega nosotros de la silla. Ya le entregaron la silla. Les entregamos la silla a nosotros. O sea, en todas estas cuestiones nosotros queremos romper ese círculo que tienen las autoridades. Quiero retomar el tema de lo que está en el momento, el pago de los impuestos. ¿Han recibido alguna denuncia de algún municipio? Sí, por eso fue que fuimos nosotros a Urdaneta, claro. Y en Vince también me dice que están violentando este derecho. Vamos a ir a Vince también. Queremos venir a hacer la visita aquí a La Maná, ¿ya? Queremos venir a hacer la visita aquí a La Maná para hablar con el señor alcalde, con la finalidad de que, y el tesorero, para que nos indique cómo están llevando los procesos están llevando para las el personas de proceso, tercera edad y claro, discapacidad. porque incluso nos hemos nosotros tomado la molestia. ¿En Quevedo no hay problemas? Sí, se presentó el problema, pero ¿También? enseguida se denunció y enmendaron el error que se estaba cometiendo. ¿Los municipios de la zona, Valencia, Mocache, Buena Fe, han visitado? Estamos recorriendo, porque aquí hay que destacar algo importante. Nuestro Frente Nacional no recibe ninguna ayuda de nadie. Nosotros no recibimos. Esto lo hacemos en base a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio y por vocación. Su movilización las financia con sus propios recursos. Sí, porque ya le digo, yo tuve un compromiso. ¿Usted es jubilado? Sí, sí. Yo soy jubilado. Yo era docente universitario, era docente de un poco colegio de Quevedo. ¿Sí? Entonces, eso me ha permitido, y tengo también ciertos pequeños negocios, eso me ha permitido ayudar. Algo que también es necesario retomar son campañas, ya que ustedes, de este frente de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores, es hacer campañas para el respeto a los derechos en los sectores públicos. Por ejemplo, las personas con discapacidad, una persona no vidente, las aceras no tienen la guía para que con su bastón pueda avanzar. El libre acceso y la libre movilidad. Claro, o sea, mira, las rampas de acceso para las sillas de rueda, instituciones públicas que quedan en la segunda planta, claro. ¿Cómo pueden acceder las personas con discapacidad? Creo que la lucha también debe abrirse a crear conciencia de los derechos que realmente le corresponden a las personas con discapacidad, y no solo a la discapacidad, sino también al adulto mayor. El adulto mayor, cuán difícil es subir una grada. Claro que y se la mandan a la segunda planta, una oficina donde le deben prestar servicios a ellos. Creo que también la lucha debe ampliarse por crear conciencia ciudadana para que ayuden a crear conciencia a las autoridades y a los demás. Sí, efectivamente, por ejemplo, la ordenanza municipal que tiene Quevedo, algo que hay que agradecerle en ese periodo que estaba un X ciudadano, creo que fue lo mejor que hizo en Quevedo. Nosotros tenemos una ordenanza municipal muy garantista, por ejemplo, para las personas con discapacidad, y lo dice claramente sobre, por ejemplo, sobre la accesibilidad. La ley orgánica lo determina. Artículo, accesibilidad. Artículo 50. Esta es una realidad, Lenin, que lo vemos en todas partes, ¿no? Sí, en las instituciones financieras debe haber una rampa para que accedan las personas con discapacidad. Y todas las instituciones públicas y privadas. Sí. ¿Qué dice el artículo 58 sobre la accesibilidad? Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública, escúchese bien, en toda obra pública y privada de acceso público, urbano o rural, deberán preverse accesos medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad. Los gobiernos, ahí dice, los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas para el cumplimiento de estos derechos de conformidad a las normas de accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INE. Claro, las normas de accesibilidad. No se cumple. En muchos lugares existen letra muerta, o sea, hay ordenanzas pero no se cumplen. Sí, efectivamente. Y es ahí donde viene el trabajo de ustedes. Y ahí viene por la cuestión lo que yo le decía, esta ordenanza es demasiado garantista, pero en accesibilidad tienen cero Quevedo. Se quedó de año, y no solamente Quevedo. En las visitas que hemos realizado a Quito, por sinnúmero de cosas que hemos hecho, que ya les voy a conversar, Quito tampoco es accesible, siendo la capital de la República. Quito no es accesible. Ecuador no es accesible para las personas con discapacidad. Y esa es una de las luchas que tenemos nosotros.
Claro. O sea, son barreras que hay que romperlas, pero ¿por qué razón incluso debe actuar el gobernante, ya, el alcalde, debe de actuar con calidad humana, porque siempre debe pensar que en ese momento él es una persona buena y sana, pero saliendo de la puerta se resbaló, cayó mal y pasa a ser parte del segmento que somos nosotros de personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con el adulto mayor. Las personas que actúan en contra del adulto mayor, yo creo que son inhumanos. ¿Por qué razón? Primero, por mucho dinero que tengas ti, no vas a poder comprar la juventud. Si Dios te lo permite, vas a llegar a donde estamos nosotros como adulto mayor. Entonces, tienes que pensar, primero, no, en mi casa vengo dejando 2 adultos mayores, que es mi madre y mi padre. Entonces, yo no puedo maltratar, hacerle daño a un adulto mayor, pensando inmediatamente que yo también en mi casa dejé un adulto mayor. Eso es lo primordial. O sea, la calidad humana debe prevalecer. La empatía. La empatía, lógico. Empatía con la persona, con adulto mayor. Debe tener eso la sociedad. Pero la sociedad se muestra mezquina con nosotros, pues. A nosotros nos han excluido de todo. Y discúlpenme el término que voy a aplicar, al adulto mayor lo tienen como la última rueda del coche. A las personas con discapacidad como patio trasero. En papeles tenemos todo. El problema es que en papeles, en leyes tenemos todo. Lo que no tenemos es la realidad. O sea, la realidad objetiva, no existe la obra pública que le rompa estas barreras arquitectónicas que le impiden poder llegar a donde quieren el adulto mayor y las personas con discapacidad. Licenciado Jiménez, importante este diálogo. Seguiremos dialogando, le dejamos los micrófonos abiertos para seguir dialogando en próximas oportunidades del trabajo que vienen haciendo para hacer eco ante las autoridades. El tiempo es nuestro limitante. Sí, yo sé perfectamente que el tiempo es... ¿Tienes algo más que indicarnos? Sí, seguramente esto que es indispensable a ustedes, incluso como comunicadores social, hacer extensiva una cordial invitación a todas las personas con discapacidad para que exijan su derecho, lo que determina el COTAT en el artículo 29. En este mes o en el próximo mes se aprobará el presupuesto anual que manejan los gobiernos autónomos descentralizados. Y el artículo 29 dice claramente, les puedo leer: presupuesto para los grupos de atención prioritaria. No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención de grupos y atención prioritaria. Pero cuando uno va a pedir una silla de ruedas, no hay pues. No hay pues. Esa es una violación a nuestros derechos y que deben de ser justamente frenados con las acciones de protección. No le tengan miedo, compañeros, a las acciones de protección. Pongan las acciones de protección que ustedes consideren convenientes para poder frenar esta violación a los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores del Ecuador. Expreso mi profundo agradecimiento a ustedes por haberme permitido, a través de este medio de comunicación, hacer conocer parte de los artículos de la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad y de Adultos Mayores del Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias. Nos acompañó el licenciado Manuel Jiménez, que es el presidente del Frente Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Vamos a una pausa y retornamos con más noticias.